Muy buenas amigos de Metrópolis. Hoy tenemos a ustedes un programa muy interesante. Tenemos una entrevista con una experta en el área de turismo, pero vamos a hablar del tema de la protección de datos y de cómo enfrentamos esto ante la exportación del Caribe a la Unión Europea, o de todo el mundo a la Unión Europea, pero en este caso obviamente nos atañe el área del Caribe. También estamos próximos a las primeras elecciones municipales y vamos a comentar con Carmen Inver Brugal sobre cómo podemos ir a votar este domingo 16 y para que usted se entere todos los detalles, los horarios y cómo funciona el tema de si es arrastre, cómo votamos por el regidor, cómo votamos por el alcalde. Así que no se lo pierdan, y en Ready para Exportar vamos a hablar de unas actividades que tenemos la próxima semana donde usted puede aprovechar y enterarse de fondos que están disponibles para las industrias creativas y de oportunidades de mercados a las islas del Caribe holandés. Así que tienen un programa muy completo en el día de hoy. Tenemos con nosotros a Lourdes Rusa, que es experta en el área de turismo sobre todo, pero que también estuvo como experta de turismo representando al sector privado dominicano y a la coalición de servicios de la República Dominicana en un taller sobre protección de datos, sobre las disposiciones de la Unión Europea sobre protección de datos y cómo esto afecta a los prestatarios de servicios de la región que quisiesen exportar a la Unión Europea. Y por supuesto, pues teníamos que aprovechar que Lourdes, que ya había estado aquí hablándonos de los resultados del estudio de turismo de salud en la República Dominicana, pues nos comentara sobre esa experiencia, sobre los temas en este taller, sobre esta reglamentación de la Unión Europea y cómo puedan afectar las exportaciones de servicios, el sector turismo y los otros sectores de servicios de la República Dominicana. Bienvenida, Lourdes. Gracias, muy amable. Un placer estar aquí. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué es la Disposición General de Protección de Datos y de qué se trataba este taller? Bien. El Reglamento General de Protección de Data Personal de la Unión Europea se aprobó en el año 2015 y se implementó en el 2016, ya tiene 2 años, ya va 2 años y algo implementándose, pero en este proceso de implementación pues también ha sido un proceso de ajuste, de sensibilización y de manejo de lo que quiere, de las implicaciones que tiene que ver el reglamento. Básicamente el reglamento lo que indica es que todas las personas residentes de la Unión Europea que tengan algún tipo de que tengan algún tipo de negociación o de algún tipo de relación comercial con cualquier otro lugar. Es un reglamento territorial porque está, diríamos que de alguna manera, basado en la Unión Europea y en los países miembros de la Unión Europea, pero también tiene un ámbito extraterritorial. ¿Por qué? Porque cualquier residente de la Unión Europea que haga negocios o que tenga alguna relación con cualquier otro país del mundo, pues también el reglamento tiene incidencia. Y al revés, si cualquier empresa o persona natural tiene algún tipo de relación comercial o porque le ofrezca servicios o porque le ofrezca productos a un residente de la Unión Europea, pues debe de proteger bajo diferentes lineamientos y debe manejarse adecuadamente la data personal. El taller fue muy interesante, estuvimos en Barbados, realmente participaron casi todas las islas del Caribe y era pues de qué manera la región del Caribe
debe adecuarse, adaptarse a este reglamento porque evidentemente hay implicaciones e incidencias. En lo que estuvimos, fueron 2 días larguísimos, interesantes. Estuvo profesionales de la Universidad de Suecia, estuvieron de Finlandia, de España, de la Unión Europea. Realmente fue una información bien valiosa y quizás más didáctica, ¿no?, en todo el proceso. Al final lo que se quería llegar era un plan de acción, diríamos que a un acuerdo para ver cómo la región del Caribe iba a asumir, iba a adecuarse. Pero se solicitó, se pidió que era muy rápido, era imposible asumir un plan de acción o diríamos que una declaración. Entonces se pidió un poco más de tiempo para que cada uno de los que estaban ahí representando a cada país fuera a su país y entonces ahí se hiciera un poco este proceso de concientización y sensibilización y ver cómo trabajamos en función de adecuarnos. El tema es que tenemos que hacerlo. Sí, es importantísimo que además tomemos conciencia, porque cualquiera diría, pero es una disposición de la Unión Europea, como tú dices, pero nos afecta, y sobre todo en el turismo. En el turismo nosotros, nuestra inversión es europea, tenemos un turismo europeo en su mayoría, y pues obviamente a promocionar el uso de cualquier data, y obviamente en el turismo manejamos la data de los pasajeros, manejamos la data de los huéspedes, de los potenciales clientes, del que coge un tour, etcétera. Todo eso se ve afectado. O sea, no es que yo puedo poner una simple website, porque el website está en la República Dominicana, y eso es una disposición de la Unión Europea, esto no me va a afectar a mí. Y estamos hablando que hay consecuencias económicas también. Altísimas. Puede llegar hasta 1 millón de euros o más. El 4% de la facturación anual puede ser la multa. En los últimos 8 meses, y esos fueron unos datos que ellos dieron, en los últimos 8 meses, la cantidad de multas que hay, inclusive a bancos europeos, líneas aéreas, cadenas hoteleras, es increíble. Ellos pasaron una cantidad de listados de empresas que han sido multados. Pero lo importante es, primero, desde el punto de vista de nosotros como país, es definir varias cosas. Primero, ¿qué es la data personal? O sea, ¿de qué hablamos cuando se habla de data personal? Pues data personal es el nombre, la dirección, el correo electrónico, el teléfono. Eso es data personal. Y se va complicando más si tienes más información. Si tienes fotocopia de cédula, fotocopia de pasaportes, si tienes algún audio, si tienes alguna foto, si tienes hasta la foto de un vehículo de esa persona. Todo lo que sirva para identificar la persona. Todo lo que sirva para identificar una persona natural, cualquiera. O sea, eso es algo que tenemos que tener muy claro, que es la data personal. El otro punto que tenemos que definir es qué es privacidad. Y la privacidad, debemos tener una política de privacidad. Hemos visto en los últimos años cómo inclusive Facebook e Instagram nos mandan acuerdos de la privacidad, del uso, del manejo. Por lo tanto, cuando un hotel, por ejemplo, utiliza, porque evidentemente nuestro principal activo en el sector turístico es la data, son nuestros clientes, tenemos que tener un consentimiento de esa persona de manejar, de hasta dónde podemos utilizar su información, en qué momento termina y debemos tener procedimientos para almacenar esa información, procesarla, almacenarla y luego hasta borrarla. O devolvérsela O devolverla o subirla a una nube, pero que nadie lo puede usar. Por ejemplo, uno de los ejemplos que decían, uno acostumbra, por ejemplo, en promoción, tú mandas un correo y mandas una lista de correos y aparece la lista de correos. Eso no puede ser más.
O sea, tú no puedes colocar un correo de alguien y mandárselo a una cantidad de personas que no conocen o no saben y que pueden tener algún tipo de contacto o que pueden tener tu dato. Eso es muy delicado. Por lo tanto, pues, ¿qué debemos hacer en el sector turismo o en todos los sectores, en la banca, en la exportación? Es primero tener una, digamos, una definición y un procedimiento de cómo vamos a manejar la data personal. O sea, hay que sentarse, quizás muchas empresas y muchos de nosotros pasa por encima el tema de la data personal. Tomamos un teléfono, tenemos en el teléfono tenemos una cantidad de información, hasta una tarjeta de presentación. ¿En qué momento hasta qué momento podemos usar una tarjeta de presentación? E inclusive nos comentaban que ya hoy en día los europeos no están utilizando tarjetas de presentación, porque es una forma de autorizar a alguien a que tú tengas toda la información. ¿Cómo vas a manejar esa información? Ellos recomiendan tener a un controlador de la data. O sea, las empresas deberían tener a una persona que sea la que controla esa data. Y que cuando termina el tiempo, por ejemplo, en un hotel, tienes una información, el cliente hizo su checkout y se fue, pues tú esa información la tienes que almacenar o borrarla o guardarla en la nube o en cualquier sistema que tú establezcas y guardarla y no utilizarla más, a menos de que el cliente te dé un consentimiento, preferiblemente firmado o bajo una serie de documentos legales, para que tú continúes utilizando esa información hasta que él diga. Pero tiene que estar muy claro para qué vas a utilizar esa información. Exacto, porque yo te iba a decir, está el caso de los hoteles y de las empresas que guardan, tienen un CRM, guardan las datas del cliente porque quieren saber cuántas veces si es un cliente preferencial, si qué le gusta, qué no le gusta. La última vez se hospedó aquí y pidió una cerveza Corona, pues yo le mando, quiero una Corona, y esos datos, si no lo tienes registrado, no le puedes dar ese tipo de servicios. Pero eso es siempre y cuando tú consigas que el cliente te autorice. Yo pienso que es también una oportunidad. O sea, siempre veo que a veces, soy de la opinión que a veces este tipo de cosas nos pueden dar oportunidades y debemos ser innovadores. Por ejemplo, si en un hotel tú tienes a un cliente y ya tú has identificado, porque cada vez más es necesario personalizar el servicio, mejorar la calidad del servicio, porque evidentemente mientras más información tú tengas del cliente, pues tú vas a poder mejorar más el servicio. Si tú utilizas, por ejemplo, un club de fidelización, si tú lo incorporas y le pides, mira, tenemos un club de miembro preferencial porque usted es un cliente que ya se ha quedado aquí, permítanos, entonces tienes que tener un documento, algo que él te firme, permítanos que le podamos estar mandando información sobre las ofertas, sobre esto, él te debe decir si estoy de acuerdo, que me mandes información, y te lo debe firmar. Claro, la tendencia mundial va a ser, la Unión Europea tiene la reglamentación más restrictiva, pero la tendencia mundial es hacia ahí, precisamente por todos los delitos cibernéticos que se cometen. Y por ejemplo, aquí también yo encuentro que hay sitios que tienen un exceso de data. Para darte una factura te piden la cédula. A veces yo digo, pero ¿y para qué? Para tener la base de datos. ¿Pero para qué? ¿Qué vas a hacer con esa base de datos? Y si no es imprescindible, yo no la doy. ¿Por qué? ¿Por qué alguien, porque yo compre una botella, me tiene que pedir la cédula? Si eso no tiene ninguna razón. Entonces, a veces ese exceso no sabemos y ese que está pidiendo de más información no sabe después qué puede pasar con eso. Sí. O el tour operador, hay gente, por ejemplo, organismos internacionales que tienen a una MIPYME, a alguien que ofrece un tour y le ayudan a poner una página web.
A veces tú escribes a info, mandas datos y a veces ni lo ven. Pero esa información va a algún sitio. Claro. Y tal vez el mismo dueño de la página no sabe ni dónde va. Pero va. Y entonces, si esa persona te dice, devuélveme mis datos, ¿qué tú haces? Por eso es que ellos recomiendan a tener esta política, a pensar un poco más sobre cómo manejar, cómo procesar la información, cómo recopilarla. ¿Qué información necesitas recopilar para prestar el servicio? ¿Qué información necesitas para vender o hacer cualquier tipo de negociación? Luego, cómo la vas a procesar y luego cómo la vas a almacenar. Bueno, vamos a hacer una pausa y en breve seguimos hablando de esto y de cómo nosotros nos podemos preparar para ser más competitivos ante estas reglamentaciones. Seguimos conversando con Lourdes Russa sobre las reglamentaciones de la Unión Europea en términos de protección de data y como decíamos, aunque estamos hablando específicamente de la Unión Europea, es hacia donde va la legislación internacional, porque cada vez más vemos lo que pasa cuando otros controlan nuestra data personal. Las grandes multinacionales obviamente son los Google, Amazon, Facebook, etcétera, que tienen un control de muchas de nuestras informaciones, de nuestras preferencias. Entonces, ese reto, porque también están las redes sociales, hablábamos de la recolección de data, pero cuando tenemos una página que alguien también le da follow up o tenemos un grupo en Facebook y la gente se registra, igual eso está incluido dentro de esto, siempre y cuando sean de la Unión Europea los ciudadanos. Sí. Siempre y cuando sea de los ciudadanos de la Unión Europea o tú tengas diríamos que una relación con un ciudadano, bien sea de ambas partes. En el taller había como un sentir y decían que muy bien que los ciudadanos y los residentes europeos tuvieran pues ese cuidado. Pero ¿qué pasaba con los ciudadanos de la región del Caribe con la data de nosotros en Europa? Eso fue una pregunta muy interesante. ¿Y cuál fue la respuesta? Se quedaron así. Que eso dependía de nosotros. Yeah. Que dependía de cómo la región del Caribe también se ponía de acuerdo en definir una reglamentación sobre la data personal y entonces pues también nosotros pues tendríamos pues ese mismo tipo de protección y que ellos lo recomendaban, que a nivel mundial se llevara este tipo de reglamento, de política para cuidar la data personal. La Unión Europea también contempla aprobar, ¿no?, los países que ya están, digamos que a la par, donde ellos entienden que la legislación está compatible con la de ellos, ¿no? ¿Cómo está el Caribe en ese? El aprobar como aprobar no es una aprobación, pero sí como un ranking, un cierto. El Caribe, de los países que estaban, diríamos, en cuatro criterios que ellos analizaron, está Barbados, es el que está más preparado de alguna manera, le sigue Bahamas y después todos los demás países. Hay unos países que no tienen ni siquiera la ley de privacidad o ley de protección de la privacidad. República Dominicana, de los 4 tiene uno, que es la ley que tenemos de privacidad. Pero estamos, pues, definitivamente nos falta mucho por recorrer. En las recomendaciones que nos hace la Unión Europea, mientras se va definiendo una política regional, ellos plantean que cada país debe tener su política nacional en este mismo enfoque,
definiendo claramente lo que es privacidad y lo que son datos personales, y tratar de inducir a que cada empresa tenga una persona especializada en el manejo de la data personal. Y le llaman controlador. En esas conversaciones sobre la región, ¿tú crees que la región, porque también había gente del área de tecnología, la región tiene suficiente personas para esto o necesitamos formar personas? Definitivamente necesitamos formar. Necesitamos formar personas y necesitamos sensibilizar al sector público, al sector privado de esto que está ocurriendo. Y otro punto importante, y fue un consejo que nos dieron, estemos o no estemos enterados, si cometemos un error, una sanción, vamos a tener una multa o una sanción. O sea, no es que tenemos que saber sobre si ellos evidencian que estamos manejando mal una data personal, pues nos va a llegar la multa. Claro, y eso es lo que tenemos que ver, que este es un caso de una barrera técnica al comercio de servicios, así como cuando en el área de bienes ponen requisitos fitosanitarios y nos están diciendo que tal pesticida ahora no tiene que tener un residuo cero, y nos van cambiando las reglas. Igual en el área de servicios, esta es una de esas trabas, porque al final nos están exigiendo cosas nuevas. Cuando firmamos el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea en el 2008, estas disposiciones no existían. Entonces, cuando el acuerdo dice que nosotros tenemos acceso en el área de turismo, por ejemplo, en el área al mercado de la Unión Europea, este tipo de cosas no existían. Pero ahora tenemos que cumplir con eso, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Exactamente. Esa fue la conclusión. Nos guste o no, tenemos que adecuarnos a eso y tratar de ir de alguna manera rápido, O sea, no podemos dejarlo dormir. Hay que empezar un proceso de sensibilización al sector público, a la banca, al sector turístico, hotelero. Hay que llevar esta información definitivamente para que se asuma una política. Evidentemente cada empresa debe asumir una política, debe hacer diríamos que algo in-house sobre cómo manejar esto y definir un proceso, un procedimiento, y luego entonces ya irlo llevando a sector y ya luego a país, y entonces ya cuando estemos, pues pienso que la región, si cada uno de los países de la región lo hace, pues el Caribe estará fortalecido ante esto. Y quizás, pues lo que se comentaba, pues pudiéramos entonces tener una reglamentación para la región del Caribe, en consenso. Y de algunas de esas opciones que se conversaron, como tú dijiste, todavía no se llegó a un programa de trabajo, pero sí de algunas de esas opciones, tener un modelo de reglamentación de privacidad. España, para nosotros, que quizás puede ser un poquito más fácil por el tema de que España es del idioma y de que es un país que tendemos de alguna manera a tener cierta similitud, aun cuando está en la Unión Europea, ha hecho varias, diríamos que ha aterrizado en varias cosas. Ellos no nos ofrecieron, realmente no fue un ofrecimiento de ellos, pero pienso que nosotros sí pudiéramos identificar algún tipo de modelo que nos sirva, ¿no? De referencia, básicamente un modelo de referencia. Pero estamos claros que necesitamos mejores legislación, sí, que estén compatibles con eso, y necesitamos entrenamiento. Así es. De las empresas y también de los especialistas para tener ese know-how, ¿no? Así mismo es.
y obviamente el conocimiento para cumplir con esos requisitos. Y tener todo el cuidado de ahora en adelante y tomar conciencia de que hay que saber manejar los datos personales de cualquiera. No sé si puedes responder esta pregunta porque no sé si la conversaron en el taller, pero ¿cómo se acciona una sanción? O sea, si yo tengo a un huésped que se hospedó en mi hotel y se va disgustado y dice yo quiero mi data y de repente por alguna razón tal vez se me dañó la computadora, yo no tengo la data, esa persona me puede denunciar y entonces sí, las autoridades... Hay un tribunal donde recibe diríamos que las denuncias, por supuesto deben tener todas las evidencias y el tribunal pues hace la evaluación y da la determinación. O sea que al momento en que usted le está respondiendo a un cliente que está haciendo una reclamación de ese tipo sobre su data, usted tiene que asesorarse de lo que está respondiendo porque está dejando evidencias dependiendo de lo que esté diciendo. Exactamente. Si le responde para salir del paso o usted se molesta y le dice 3 cosas, eso puede ser usado en su contra. Así mismo. Y fíjate que mucho, por ejemplo, te hablo de un hotel. Tú estás en un hotel y quizás tienes a una recepcionista que probablemente no sabe lo que está diciendo y eso puede ser porque la recepcionista en ese momento es la representante del hotel y eso puede ser un tema. Por eso es importante definir el consentimiento. En el check-in o en la reserva o en algo, cuando tú recopilas la información, debe haber algún parrafito, algo donde tú digas hasta cuándo tú puedes tener, mientras dura la reservación o un mes después por cualquier evidencia. O sea, esas son decisiones que hay que hacerlo por la parte legal y por otra parte, pues, que podamos cubrirnos en todo lo que implica el proceso. Si después queremos tener esa base de datos porque queremos enviarle ofertas o le queremos ofrecer más servicios, pues debemos tener un consentimiento especial y específico, identificando o diciendo para qué es que tú vas a utilizar esa información. Y en el caso de la data que ya yo tengo. En el caso de la data que tú tienes, tú no la puedes utilizar a menos que tengas un permiso de esa persona que es dueña de esa data. O sea, que tú tienes una base de datos, por ejemplo. Yo pienso que ahora la gente que compra las bases de datos, ya hoy en día tiene que tomar cuidado en eso. Cuando tú tienes una base de datos, si esa persona no te autoriza a que tú utilizas esos datos, ¿para qué? O ¿por qué? Pues tú no la puedes usar. Inclusive, tú puedes tener, y lo comentaron como un ejemplo, tú tienes tu laptop, ¿verdad? Tu computadora, y tú ahí tienes toda una serie de información. Pero tú tienes ahí información de tus clientes, y tú decides vender la laptop. Tu obligación es borrar todo, porque esa otra persona, a quien tú le vendiste la computadora, no tiene por qué tener la data que tú tienes, ni la información que tienes ahí. Entonces eso debe servir también para aquellos hoteles, aquellas empresas que ya tienen esa lista de clientes europeos. Ustedes tienen que enviarle, porque de hecho a mí me han enviado empresas europeas que tienen mi nombre, que me mandan a pedir autorización para seguir en la base de datos. Así mismo es. Eso hay que empezarlo a hacer y tener una política sencilla. Realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a pedir ese consentimiento? Hay ciertos documentos legales, por ejemplo, hay casos en que tú necesitas esa información porque hay un proceso legal o porque hay una transacción que dura un tiempo, dependiendo del negocio, evidentemente, pero siempre debes tener un consentimiento. No, claro, yo me imagino que si una corte te pide por un dictamen que tú proveas tu base de datos, tú vas a tener que hacerlo.
Sí, y que además te puede pedir, si el tribunal, un tribunal donde hay una denuncia, te pide, ok, muéstrame que ese señor, esa persona te autorizó a usar esos datos en tal cosa. Tú tienes que tener ese consentimiento por escrito para tú demostrar si el señor tal me autorizó a utilizar esa data, sí, claro, para tal cosa. Que también electrónicamente es que cuando tú a veces das el Sí, el acepto, check, sí, check. Ya estás aceptando, porque obviamente alguna gente te lo pone como una precondición para cualquier otra cosa y a veces la gente simplemente lo da y no sabe qué está autorizando. Exacto. Pero tiene que tener siempre o deberían darte la opción de que tú leas la política de privacidad para saber a lo que estás consentiendo. Exacto. Y si no estaba ahí, si tú la imprimes y de repente lo que ellos están diciendo no estaba ahí, que eso es tal vez una de las cosas que uno debería hacer con su propia data. Así mismo es. Sí, sí, sí. Pero hay que cuidarse, hay que tener conciencia de eso, porque esto puede afectar nuestra promoción en el mercado, nuestra presencia en los mercados, y más aún si queremos trabajar en la Unión Europea. Pero igual, si no estamos allá, mientras estemos en contacto con un residente, porque no ciudadano, sino un residente de la Unión Europea, o sea que a los dominicanos que viven en España, exacto, por ejemplo, y igual se le aplica esa igual se le aplica, sí. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y ojalá podamos repetir ese taller aquí en la República Dominicana. Esperamos a través de la coalición de servicios elevar esa solicitud, porque es importante que nuestro país conozca más en detalle esto. Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos. Lourdes Rusa, experta en el área de turismo, muchísimas gracias por representar también el país en el área del Caribe. Y no se muevan, que en el próximo segmento le vamos a decir cómo es que usted tiene que ir a votar este domingo 16. Bueno, Tayana, y por primera vez desde el 1968 y debido a la modificación constitucional o a la nueva constitución que fue nueva en el 2010, vamos a celebrar el 16 de febrero elecciones municipales separadas. Me llama la atención que muchísimas personas no tienen claro lo que va a pasar el 16 de febrero porque parece una campaña presidencial. Pero el 16 de febrero, reitero, después de ¿cuántos años del 68 a la fecha? No es tu edad, no. Se van a celebrar elecciones municipales. ¿Qué ocurre con las 52. elecciones municipales? ¿Cuántos años? 52. 52. ¿Qué ocurre? Que son unas elecciones que permitirán escoger el candidato o la candidata de tu preferencia, pero al mismo tiempo no es posible, y eso es otro de los mitos, porque tú sabes que ahora las redes son poderosísimas, pero transmiten falacias. Y después en la esquina se discute. El voto con el regidor, sí. Con una fuerza que tú dices, ah, no, pero Carmen está diciendo algo distinto. Sabes que hubo un recurso en contra del arrastre y hubo toda una campaña muy poderosa, todas las campañas aquí son poderosas, sobre todo de unos medios de comunicación con líderes importantes. No importa que digan la verdad o inexactitudes, que por fin se había terminado el arrastre, que qué barbaridad, una decisión del órgano electoral. Pues esa decisión fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional naturalmente eliminó el arrastre para senadores y diputados, pero se quedó algo que no se fue comentado hasta ahora en campaña municipal, y es que el arrastre continúa para las municipales. Y no solo que continúa, sino que esta vez se va a aplicar una ley que en su articulado dice, para aplicarse en el 2020 por primera vez, que es el voto preferencial. ¿Qué significa el voto preferencial? Que de todos los regidores que estén en tu demarcación, tú puedes marcar la cara del de tu preferencia. Y ahí ha venido la confusión pensando que es que usted va a escoger un candidato a la alcaldía y un regidor o una regidora de otro. Porque no puedo votar por el regidor de otro partido. No, además, el sistema no te lo permite, tanto en la boleta física como en la boleta que te sirve
el sistema del voto automatizado, no lo puedes hacer. En la boleta física porque te anula el voto y en el voto automatizado porque desde que escoges tu candidato alcalde, a la alcaldía, inmediatamente van a salir los candidatos a las regidurías. Ok, lo que entonces la gente tiene que saber es, o sea, yo sí puedo escoger si yo voy a votar por Domingo Contreras o por Carolina Mejía, entonces dependiendo de quién yo escoja, sí puedo escoger un regidor o una regidora de ese partido, dentro de los que haya de ese partido, entonces yo sí puedo escoger uno de esos. Exacto. Y entonces ese voto se le cuenta a esa persona. Si solo vas a optar por el candidato a la alcaldía de La Vega, solo te interesa escoger a ese candidato, entonces los regidores no tienes ni siquiera que marcarlo, porque van con él, van con el partido. Entonces de eso se trata, eso es el 16 de febrero. Hay algo importante, el horario es distinto a lo que había sido antes de la ley del régimen electoral. El horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no más. Eso es importante, de 7 a 5. O sea, que el que lo deje para último, bueno, que sepa que a las 5 se cierran los colegios. Esa es una eventualidad muy apreciada por los grupos, ¿no? Ok, vete a la menos cuarto para que ocurran algunas tormentas. Pues mira lo que va a pasar, que a las 5 el presidente del colegio va a recoger las cédulas de las personas que están en la fila. Entonces no va a poder venir alguien que ya previamente no haya estado en la fila. Okay. Y se evitará así el caos y la interminable jornada de votación. Okay. Hay un elemento. Se va a esperar que vote todo el que esté en la fila a las 5. A las 5, pero no se va a permitir que quien llegue a las 5. Después de las 5. No. Okay. Hay otro detalle que está en la ley, no es un invento del órgano electoral, y es el entintado. Para mi generación, por ejemplo, volver al entintado, ¡ay, qué barbaridad el entintado! Pero ¿qué permite el entintado? El entintado permite que vean que ya tú votaste. De modo que usted se va del recinto. Usted no tiene que hacer nada ahí. Usted votó y usted se va. Este entintado es una tinta que reacciona con la luz. Entonces, posiblemente de inmediato te pasan el rolón y tú no lo ves, pero cuando sales a la luz está el entintado. Y no puedes votar después que tengas eso. Y además, el sistema te lo impide. El voto automatizado, no puedes, tu QR, tu cédula, no puedes presentarla 2 veces porque te va a decir usted votó. Y cuando es el voto en papel, ya en tu padrón habrá la señal de que usted votó. Volviendo a la confusión que tiene la gente sobre el voto preferencial al nivel municipal, si un regidor, hay un orden, ¿no? Pero si un regidor, digamos que está en tercera posición de tal partido, saca más voto individual. Exacto, eso es el voto preferencial. Se queda en primer lugar. Porque después en cada junta electoral se le aplica el método de Hunt y él se va a beneficiar con esa marca en la cara. Hay algo importante también, Dayana. Tú sabes que todos los rayos y las centellas caen en la Luperón con 27. Pero ¿qué ocurre? Estas elecciones son 158 elecciones en los municipios y 235 en los distritos municipales. Cada una de esas elecciones está regenteada, dirigida por esas juntas municipales. Por la Junta de La Vega, por la Junta de Mao, por la Junta de Samaná, por la Junta de Puerto Plata, por la Junta de Moca, o sea que por la Junta de Esperanza, por la Junta de... Las actas ganadoras va a ser firmada por ese presidente de Junta municipal. Exactamente, y esas son las personas que han configurado los colegios de esa demarcación. ¿Y cuál es la función de la Junta Central Electoral? Bueno, la Junta Central Electoral, oye, parece un
un video instructivo. Bueno, la Junta Eso Central es lo que Electoral queremos, que entendamos cómo es el gran órgano rector que administra, organiza las elecciones, pero, además de todo pero ese día simplemente supervisarán lo que está pasando. Además de toda la función que tiene que ver con el registro civil, con la identidad. No, por supuesto, pero digo, para en ese día. No, y espérate, el órgano rector y algo más. Es quien designa a los secretarios y a las secretarias de cada una de las juntas. Y es quien tiene que ver con el desenvolvimiento administrativo, reitero, de cada una de esas juntas. Se les rinde cuenta naturalmente de alguna manera, pero en cada municipio esas juntas son las que deciden. Ahí es que se impugna, ahí es que se recurre. Después vienen recursos de revisión de alguna decisión ante el Pleno de la Junta Central Electoral y naturalmente existe algo que hace un tiempo no existía, que es el Tribunal Superior Electoral, porque recuerda que antes la Junta tenía funciones contenciosas y funciones administrativas. Ahora solo tiene funciones administrativas. Lo contencioso le corresponde al Tribunal Superior Electoral. O sea que si hay una disputa sobre un resultado en un municipio, no va a la Junta Central Electoral, no, se resuelve ahí. Si Ajá, no se resuelve, el TC. Al Tribunal Superior Electoral. Entonces eso, y naturalmente todo esto conlleva una logística enorme, complicada, que esa es regenteada por la Junta. ¿Los resultados quién lo va a dar? Bueno, los resultados, cada Junta tiene sus resultados, pero esos resultados llegan a la Junta Central Electoral. Okay. Hay algo, y te voy a recordar una anécdota con una amiga tuya en unas elecciones, que te había dicho que votó por un candidato en su mesa, en su colegio. Simplemente cuando usted fue, vio que por ese candidato no había. Hay algo que es parte de la ficción, porque si preguntaran, si indagaran, se evitaría la mitad de los conflictos y de las falacias que se difunden. Cuando cada colegio cierra, ponen el acta en la puerta, eso no es un misterio. Y toda la información que se provee a la Junta, se provee al mismo tiempo a los partidos políticos y respira a los medios de comunicación. No hay misterio, ninguno. No, y a todo el que vaya, porque todo el que va. Recuerdo que yo fui colegio mesa por mesa. Claro. Y vi todos los resultados de todas las mesas. Y otro detalle, cada delegado político tiene el acta. Entonces eso, pero naturalmente, para el orden, para la unidad, para asumir el rol que le asigna la Constitución y las leyes, sí la Junta difunde. Es la voz oficial para dar los resultados. Pero es importante también cuando se habla que tiene que ser general. No, porque es que son 158 elecciones. Pero más 235 de los distritos. Me surge una pregunta ahora que tú dices, bueno, los resultados se van a publicar, se publican. Se difunden. Se ponen en la puerta de cada mesa. Bueno, sí, es lo de la mesa. En una junta municipal o en un municipio ya se contaron, se mandaron las actas y la junta municipal puede revelar quién ganó. Pero claro. O sea que de repente, como ya tenemos tanto medios, tú dices ya tantos medios en las provincias, en los municipios, o sea, Telepimentel puede decir quién ganó en Pimentel. Esa es una casuística que hace posiblemente, ¿cuántos años? Hasta 4 o 5. No existía, y en caso de la municipalidad es muy importante evaluarla. Con eso que hemos conversado, del acta, del conteo, de que ya yo terminé, que los delegados lo saben, bueno, eso es una posibilidad. Santiago debe tener cuántas emisoras, posiblemente un desaprensivo, digo, pero yo sé quién ganó, o las mismas autoridades, pero el resultado oficial es el que dé la Junta Central Electoral 2 horas después de concluido el proceso o cuando se tenga el 50%
de todos los colegios. Pero es un proceso que en medio de tantos recursos, de tantas incomprensiones, se está llevando a feliz término con la colaboración extraordinaria de la Dirección Nacional de Elecciones, de la Dirección de Informática, de Logística y de la colaboración, reitero, de esas juntas electorales que trabajan sin horario definitivamente. Yo creo que como ciudadanos debemos hacer la tarea de informarnos no solamente quiénes son los candidatos a alcaldes, sino también o a directores, sino también a regidores, saber que no es arrastre, sino que es voto preferencial. Por lo tanto, podemos escoger al regidor siempre y cuando sea del mismo partido del alcalde al que hayamos seleccionado, y que de 7 de la mañana a 5 de la tarde es el horario del 16 de febrero. Creo que es importante que todos cumplamos con ese deber cívico de dar nuestro voto y de elegir las autoridades en nuestra comunidad, elegirlas, decidir quién va a ser, no dejar que otros elijan por nosotros. Mira, hay un detalle, y tú que eres tecnológica, la página de la Junta Central Electoral, el portal de la Junta Central Electoral, tiene toda la información correspondiente, pero algo más, y aquí lo ha hecho Esmerlin Rosario y todo el equipo. Tú pones tu cédula, el número de tu cédula, y te dice exactamente dónde vas a votar. Exacto. Y otra cosa más tan importante como esa, ahí tienes todos los candidatos. Tú ahí tienes que saber perfectamente quiénes son tus candidatos y tus candidatas, por quién vas a marcar y a quién va a favorecer. Bueno, Tayani, en Ready para Exportar tú tienes un invitado muy especial. Sí, vamos a hablar de la cadena del frío, de cuán importante es agregarle valor a nuestros productos sabiendo cómo llegan al mercado y buscando ventaja competitiva para que lleguen justo a tiempo. Buenas amigos de Ready para Exportar, esta semana le traemos a ustedes 3 oportunidades para expandir el mercado y para aprovechar asistencias que se le están ofreciendo a los exportadores dominicanos. En el día 18 de febrero, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, con la Coalición de Servicios de República Dominicana, estará, y el Centro de Comercio Internacional estará haciendo una presentación y una consulta para los sectores de industrias creativas. El sector de música se va a reunir ese martes en la tarde de 2 a 4, y el sector de cine y audiovisual ese mismo día en la mañana a las 9 de la mañana. Es una oportunidad para todas las empresas de ambos sectores que le interese el mercado de Gran Bretaña y de la Unión Europea, que puedan enterarse de un nuevo proyecto financiado por el gobierno de Gran Bretaña y que coordinado por el Centro de Comercio Internacional para apoyar a empresas del Caribe, incluyendo República Dominicana, Jamaica y Santa Lucía, a exportar a Gran Bretaña y a la Unión Europea. Entonces, es una forma de aprovechar los acuerdos que ya tenemos. Como ustedes saben, a pesar del Brexit, de que Gran Bretaña salió de la Unión Europea, República Dominicana junto a los países del Caribe ya tienen un acuerdo con Gran Bretaña, de manera que tan pronto Gran Bretaña deje de funcionar el EPA con Gran Bretaña, entrará el acuerdo entre la región y Gran Bretaña, que esperamos que nuestro Congreso ratifique lo antes posible. Este proyecto
va a apoyar a exportadores, o sea, va a apoyar la internacionalización de nuestro, no a nuevas empresas, sino a empresas que ya del sector de cine, de música, que ya tengan productos, que ya tengan una trayectoria y que necesiten promocionarse más o expandirse a esos mercados internacionales. Entonces es una oportunidad de enterarse de estos detalles. También se van a ofrecer detalles de otros fondos de la Unión Europea a los que ustedes pueden asistir para estos fines. Así que es una oportunidad, todos nuestros exportadores en el área de industria creativa, de cine y de música, para exportar a la Unión Europea. Y el otro evento, este es el 18 de febrero en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, en la 27 de febrero. El otro evento es el 20 de febrero, de 9 a 12 del mediodía, en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, de cómo exportar a las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Este evento es organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico de Curazao y la Dirección de Aduanas de Curazao, y va a tener un experto de aduanas de Curazao, el señor Wilfred Isabela, quien va a responder todas las preguntas de cuáles son los requisitos para los diferentes rubros que tienen el potencial de entrar al mercado de la República Dominicana. O sea que esta es una oportunidad para que ustedes entiendan mejor el funcionamiento de ese mercado y aprovechen este mercado. Ustedes saben que, como le habíamos dicho aquí, que hay una ruta marítima directa todas las semanas entre Curazao y la República Dominicana. En 48 horas podemos tener nuestros productos frescos, pero también cualquier otro tipo de producto en Curazao, con un transbordo casi inmediato a Aruba y a Bonaire. O sea, podemos cubrir estas islas que importan casi el 100% de lo que producen, en algunos casos 99% en Aruba, 93-95% en Curazao. Entonces, aquí tienen una oportunidad que tenemos que aprovechar. Ahí van a estar los representantes AGEPOR, los representantes de Don Andrés, la empresa de Curazao. También van a estar representantes del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, el cónsul de Curazao en el país, el cónsul de Aruba. O sea que hay una oportunidad para que usted empiece, se informe y empiece a identificar cómo hacer los contactos para usted expandirse o empezar a exportar a estos países. Así que es una oportunidad esta semana, tanto, y en el caso de este seminario en particular, pues están bienvenidos todos los productores de bienes de la República Dominicana, porque cualquier tipo desde materiales de construcción, productos frescos, alimenticios, procesados, productos de belleza, todo tipo de productos que ustedes se puedan imaginar. Y yo diría que no solamente a los productores dominicanos, sino también a los que importan en grandes cantidades y tendrían la capacidad de distribuir competitivamente a esos países. Así que con estas noticias, estas oportunidades, pues esperamos verlos en algunos de estos eventos. Le agradecemos su sintonía con Ready para Exportar y con Metrópolis, y los esperamos la próxima semana.